El tema de esta noche se titula El bautismo en agua. El bautismo en agua es el tema de esta noche. Yo no sé, hermanos, cómo usted se encuentra en esta noche que ha venido al local de la iglesia. Quizás esté atravesando un desierto en su vida. Quizás esté atravesando una aflicción, un potente aguijón en su cuerpo. No lo sé. Pero con respecto al bautismo en agua, lo que refleja en el Nuevo Testamento, estaba leyendo un comentario del diccionario Wilton Nelson, que dice que el bautismo en agua es una puerta de entrada hacia el nuevo pacto, y mediante nosotros entramos a ese nuevo pacto, nosotros nos adjudicamos todos los beneficios que Jesús nos da como sus hijos. Entonces, así como el bautismo en agua es un paso de obediencia, también por medio de él tenemos la entrada hacia el nuevo pacto y a esa gracia especial que Dios nos da a nosotros. Si nosotros desobedecemos al no acatar esa disposición, esa ordenanza, esa orden que Jesús dio, caemos en una desobediencia, y la desobediencia es pecado. Y si hay pecado en nosotros, hay una barrera entre Dios y nosotros, en los cuales las oraciones que hacemos ante su presencia no son gratas, porque hay algo que estorba, que es el pecado. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, acatamos esa ordenanza, hacemos caso a esa orden que el maestro dio, porque él, antes de iniciar su ministerio, él se bautizó y comenzó, ungido del Espíritu Santo, a llevar las buenas nuevas de salvación, a decirle a la raza humana que había perdón, porque el decreto de Dios fue de la manera que está establecido para el hombre, que muera una sola vez y luego viene el juicio. Hebreos 9:27. Y Pablo dijo en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23: la paga del pecado es muerte. Entonces el Señor Jesús comenzó su ministerio, pero antes él se bautizó como parte del plan divino para anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, como dice el diccionario Wilton Nelson, el diccionario bíblico, que el bautismo en el Nuevo Testamento es una puerta de entrada hacia el nuevo pacto, y al entrar nosotros a ese nuevo pacto, entonces nos adjudicamos todos los beneficios que Dios nos da en la gracia especial. Entonces, ¿qué es lo que contiene la gracia especial de Dios para con sus redimidos? Primeramente, hay un perdón de pecados. Segundo, nos lava con su sangre preciosa. Tercero, nos da su Santo Espíritu. Cuarto, nos adopta como hijos de Dios. Quinto, nos hace herederos y coherederos con Cristo. Entonces, si usted y yo hacemos caso a ese mandato divino de bautizarnos y de pasar por las aguas, entonces entramos libremente a esa gracia especial. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos caso omiso de ello y no queremos bautizarnos? Entonces, como le dije, dice que es la puerta de entrada hacia el nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es en la sangre del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en la cena del Señor, en la última cena, Jesús partió el pan y le dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Le dio el vino y le dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Ahí hacía una alianza Dios con la raza humana, pero siempre anunciando el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia es bien clara, hermanos. La Biblia es bien clara: no hay más caminos para llegar a Dios, porque solo uno fue el que derramó su sangre en la cruz. Solo uno fue el que dio su vida, pagando su deuda y pagando la mía.
Solo uno fue que en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va a mi Padre sino por mí. Entonces Él es el único camino. ¿Por qué? Porque Él fue el que inició el nuevo pacto en su sangre para entrarnos a nosotros en esa gracia especial. Y su nombre se llama Jesús de Nazaret, que es su Salvador y el mío, iglesia. Gloria a su nombre, hermanos. Gloria a su nombre. Entramos a esa gracia especial. Por eso les decía al principio, Lucas 10:19, he aquí les doy autoridad para que pisoteen serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Eso lo dijo Jesús. Entonces, hermanos, si estamos dentro de ese pacto en el bautismo, estaba leyendo algo de nuestro pastor general y él dice: mire, la conciencia de ser bautizados reviste el bautismo de su valor espiritual. Si no existe la experiencia de morir al pecado, dice, para resucitar a una vida nueva, la ceremonia se vuelve inválida para el que lo practica. Si no tenemos esa experiencia de morir al pecado cuando somos bautizados, la ceremonia se vuelve inválida. Esto lo dice el pastor general en su manual de doctrinas. Entonces hay un versículo en la Biblia que me llama la atención, que es el 22 de Hechos, versículo 16, capítulo 22, donde Pablo, el apóstol de Dios, relata su conversión ante el pueblo. Y oiga lo que le dice el siervo Ananías a Pablo. Ahora le dice: pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ananías aparece en el capítulo 9 del libro de los Hechos, pero también aparece acá en el capítulo 22, donde Pablo relata lo que Ananías le dijo. Y ahora, ¿por qué te detienes? Le dice: levántate y bautiza, lava tus pecados, invocando su nombre. O sea, la autoridad con que este hombre le dice al apóstol de Dios: ¿y por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate, le dice, y bautízate. Entonces, ver el peso espiritual que tiene este paso de obediencia. Y también leyendo el diccionario bíblico Wilton Nelson, dice que el bautismo se expresa en el Nuevo Testamento con el verbo bautizó. Es con Z, bautizó. Del intensivo de bapto, dice, y sus derivados, que significan introducir en el agua, sumergir o lavar con agua. Introducir en el agua, sumergir o lavar con agua, eso es lo que significa la palabra bautismo en el Nuevo Testamento. Entonces, al leer la Biblia, nosotros encontramos, por ejemplo, el bautismo de los judíos, que habla el capítulo 29 de Hechos, versículo 4, que es el lavacro que los judíos hacían. El bautismo de los judíos, el bautismo por los muertos que Pablo menciona en 1 Corintios 15:29. Entonces era algo que las sectas paganas practicaban en esa época, que se menciona en la Biblia. Y también está el bautismo de Juan el Bautista, que habla el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Y está el bautismo que dio la orden nuestro amado Jesucristo en Mateo 28:19 en adelante. Entonces, la Biblia habla de estos 4 bautismos, pero el que yo quiero hablar en esta noche es con respecto al bautismo de la orden que dio nuestro Señor Jesucristo para sus redimidos. Entonces, como les dije, que el bautismo, según el diccionario bíblico Wilton Nelson, dice que es introducir en el agua, sumergir o lavar con agua. Entonces, el Señor Jesús dejó 2 ordenanzas. Dejó lo que es la cena del Señor y el bautismo en agua.
Muchas veces el pastor general hizo una pregunta en un retiro de pastores y dijo, bueno, dijo, ¿y por qué le decimos Santa Cena? ¿Es santa la cena o santa la ceremonia? ¿Usted qué opina? ¿Es santa la cena o la ceremonia? La ceremonia, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, el hermano pastor acá cuando habla de ello dice la cena del Señor, no dice la Santa Cena. Pero es por eso, porque la santa es la ceremonia, no es la cena. Entonces dejó esas dos ordenanzas: la cena del Señor y el bautismo en agua. Como les dije, el bautismo en agua es un paso de obediencia. Es un paso de obediencia. Por eso que acá, a este lugar, al púlpito, nadie sube si no es bautizado. Para que a usted le den un privilegio, usted tiene que ser bautizado. Pero la pregunta es, los que no son bautizados, ¿por qué no se quieren bautizar? Dice que la gente piensa, hermanos, el pueblo cristiano piensa que si pasa por las aguas bautismales, dice que va a seguir pecando y no quiere pecar. Por eso muchos no se bautizan, porque dice que si me bautizo yo voy a pecar, le voy a fallar a Dios. Hermanos, cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, en el Nuevo Testamento ocupa la palabra griega soma, es el cuerpo. Cuando ocupa la palabra alma, el Nuevo Testamento ocupa la palabra psique. Y cuando habla del espíritu del hombre, ocupa la palabra neuma. Cuerpo, alma y espíritu. Todo estaba bien. Excelente creación. Pero ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Se agregó un cuarto ingrediente. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, se conoce como la palabra sarx. Y el sarx lo que significa es la naturaleza carnal o pecaminosa del ser humano. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Que desde que nosotros damos ese paso de fe para acercarnos a Dios, el sarx en nosotros no es destruido. Ahí está. Ahí está el sarx en nosotros. Pero con la única diferencia que cuando llegamos a los pies de Jesús, además de lavarnos con su sangre, de darnos una vida nueva, nos da una naturaleza espiritual. Y cuando tenemos todos esos atributos de la gracia especial de Dios en nosotros, y tenemos esa gracia especial en nuestras vidas, nuestro espíritu crece y la carne mengua. Entonces, espiritualmente tenemos sujeta la carne. Pero ¿qué pasa cuando usted y yo nos descuidamos? No leemos la Biblia, no nos congregamos, quizás no ayunamos, no oramos, no escuchamos alabanzas, buscamos más al mundo y no las cosas espirituales. Entonces en ese momento el sarx crece en el ser humano y el espíritu decae o mengua. Entonces cuando sucede eso en el cristiano, es un candidato número uno para irse al mundo otra vez. Entonces, eso de que la gente piensa de que si yo me bautizo voy a pecar, eso, hermano, es un embuste del diablo, porque cualquiera de nosotros estamos propensos a resbalarnos o a fallarle a Dios. Un mal pensamiento, una palabra no indicada que se nos salga, algo que miramos en la calle, algo que escuchamos en la calle, estamos propensos a todo. Pero lo malo es que nosotros le demos cabida a esa naturaleza carnal pecaminosa. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, leer la Biblia. Por eso les dije que la Biblia es una montaña que nunca se termina de escalar.
siempre que nosotros leemos su palabra, Dios nos habla de diferentes maneras. Si no, compruébelo. Agarre un versículo y lea ese mismo versículo todos los días. Y Dios le va a hablar de una u otra manera. ¿Por qué? Porque este precioso libro es una montaña que nunca se termina de escalar. Entonces, este libro nos da la vida. Este libro nos da sabiduría. Este libro nos da valor, nos da poder, nos da fuerza para confiar en Dios y caminar, seguir al frente en este camino de la fe que tiene espinas y escorpiones, donde nosotros vamos transitando. Entonces, por eso, hermanos, es importante que si usted ya se convirtió a Jesús, usted tiene que bautizarse. Usted tiene que dar ese paso de obediencia. No diga, no, es que si yo me bautizo voy a pecar, voy a caer. Cualquiera de nosotros estamos propensos a ellos si nosotros nos descuidamos y le damos cabida al mundo. Porque desde que Adán y Eva pecaron, al diablo se le agregaron dos aliados más. Y es el mundo con sus deleites y placeres, y también se le agregó la naturaleza carnal pecaminosa del ser humano. Y Pablo, el apóstol de Dios, le tenía más miedo al monstruo carnal que al mismísimo diablo y al mundo. ¿Por qué? ¿Qué decía? Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, decía el apóstol de Dios. Imagínense, el gran apóstol le tenía más miedo a su cuerpo que al mundo y al diablo. Entonces, el bautismo en agua es un paso de obediencia. Vámonos al libro de Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Un día me preguntaban que por qué yo no digo San Mateo. Y les dije simple, sencillamente, porque no soy religioso. Los religiosos son los que dicen San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan. Ellos son los que dicen. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita por un monje católico romano, que Dios lo inspiró para escribirlo y nos dejó ese precioso bestseller, este libro. Entonces, por eso es que no ocupo la palabra San Mateo, sino que el libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo, de Marcos, Lucas o Juan. Mateo 28, 19 en adelante. Dice la Biblia, por tanto, id. Oiga, ahí está el mandato. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oiga lo que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una ordenanza, es una orden. Si nosotros desobedecemos a esa orden, hermanos, vamos a estar en pecado delante de Dios, porque la desobediencia ante Dios es pecado. Y si la Biblia dice que es pecado, hermano, no hay discusión. Si la Biblia dice que es pecado, es pecado. No hay discusión. La gente se justifica, no, es que mire por este camino aquí mejor, pero hagamos un lado este versículo. No, hermano, si la Biblia dice que es pecado, es pecado. No hay discusión, no hay justificación delante de nuestro Dios. Entonces la Biblia es bien clara, es un mandato que nuestro amado Jesucristo dejó a todo aquel que creyera en su nombre y se rindiera a él. Entonces es de tomar conciencia, hermanos. Mucha gente quiere que Dios los use en su obra, pero no quieren dar ese paso. No quieren leer la Biblia, no quieren orar. Entonces, ¿cómo Dios va a usar a una persona que no se somete a Él?
¿Cómo Dios va a usar a una persona que no se somete a Él? Por eso todo aquel que es llamado a una obra especial de parte de Dios va al desierto, donde es formado, donde es purificado, donde es quebrantado, y luego cuando Dios ha hecho ese plan en esa persona que es llamada, entonces le da poder y autoridad y lo manda a exaltar a Jesucristo. Entonces muchos quieren que Dios los use, que Dios los respalden, pero no quieren pagar ese precio. No quieren pagar ese precio. Si usted quiere que Dios lo use, dé ese paso primero, que es bautizarse en agua. Si ya lo tiene, sométase a Dios. Métase con Dios. Porque lo que hemos leído acá, hermanos, de este personaje que menciona la Biblia, ¿sabía usted que este personaje es un diácono? ¿Sabía usted que este personaje que habla la Biblia, Felipe, era un diácono de lo que fue llamado en el capítulo 6 del libro de los Hechos? Y fíjese que de esos 7 diáconos que fueron llamados, solo hay 2 que sobresalen. Y es Esteban, que fue apedreado y muerto, el primer mártir de la iglesia, el primer mártir, y Felipe. Entonces Felipe fue llamado a las mesas a servir, pero él no se limitó a servir en las mesas. Lo que leímos el capítulo 8 completo, si usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta que él, después de la persecución de Saulo de Tarso, se fue a Samaria, a un lugar enemigo. Entonces, volviendo al tema, el bautismo es un paso de obediencia. También el bautismo es por inmersión, no es por aspersión. ¿Qué significa? Que si es por inmersión, es necesario sepultar a la persona en el agua completamente. Porque si usted se fija acá en lo que hemos leído, váyase conmigo al verso 38. Dice, mire, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Descendieron al agua. Entonces, el bautismo que practica la religión lo hace por aspersión, o sea, por hisopo, le tiran agua así a la gente. Ese es un bautismo para ellos. Pero si leemos acá en la Biblia, vemos que es por inmersión. Por eso es cuando a uno lo sepultan en el agua, es una sepultura al mundo, al pecado. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre queda en lo profundo del agua. Entonces, en mi caso, mi viejo ser, mi viejo hombre, está en el lago de Coatepec. No sé a dónde lo bautizaron a usted, si aquí arriba, o en un río, o en el lago, no sé. Pero cuando lo sepultan en el agua a uno por inmersión, entonces es una sepultura para el mundo y una resurrección a una vida nueva. Leamos también lo que es Mateo 3:13. Vámonos al libro de Mateo 3:13. ¿Ya lo tenemos? Bien, dice la Biblia, mire, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Llegaron al río, mira, el río Jordán, ese río es bien caudaloso, no es un río bien tranquilo o es pacho como decimos nosotros, es muy caudaloso. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, le dice. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Oiga, subió luego del agua, dice la Biblia, mire. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Descendieron al Jordán y luego subieron
del agua. Son evidencias bíblicas de que el bautismo en agua es por inmersión. Así que si a usted lo bautizaron por aspersión, le tiraron agua, le dijeron que era un bautizo, eso no es bautizo acorde a la palabra de Dios. Porque les había dicho que el bautismo, según el comentario de Wilton Nelson, dice que es introducir al agua, sumergir o lavar con agua. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? ¿Estamos claros, iglesia? Es por inmersión, no por aspersión. Entonces también, por eso dice Pablo en el capítulo 6 de Romanos que somos sepultados juntamente con el mundo, por lo que les acabo de explicar. Entonces el bautismo en agua, hermanos, la Biblia no da un tiempo específico para ser practicado dicha ordenanza. Entonces, mientras más rápido se haga, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque así nosotros caemos en obediencia a Dios. Entonces, quizás podrá decir usted, pero mire, yo no estoy casada o no estoy casado, estoy acompañado. Es de pedirle a Dios que abra esa puerta para que usted pueda dar ese paso de obediencia. Entonces, en la Biblia, lo que sí se refleja en varios versículos es que mucha gente se bautizaba en el momento. Otros se veían que esperaban un par de días. Pero si usted se fija, Jesús cuando inició el primer día de su ministerio se bautizó. El Espíritu lo llevó al desierto donde fue tentado por el diablo, ahí lo sostuvo el Espíritu de Dios. Y luego, después del ayuno de 40 días, regresó ungido del poder de su Santo Espíritu a la región de Galilea. Entonces el bautismo en agua tiene que practicarse, si es posible, en el momento que usted ha creído. Aquí hay una agenda, hay un protocolo que lo hacen cada mes, cada 2 meses o trimestre, pero si usted no es bautizado, tiene que hacerlo. Porque así usted rompe esa barrera que podríamos llamarle pecado por la desobediencia. Entonces no tenga miedo. No tenga miedo de decir yo no me bautizo porque si me bautizo voy a pecar, voy a fallar. Todos estamos propensos a fallarle a Dios de una u otra manera. Pero el objetivo no es fallarle, es agradarle a Dios. Entonces, puede ser practicado tan pronto como se dé en el caso. Veamos el versículo 35 de lo que hemos leído en esta noche. Oiga lo que dice. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Primero, le anunció el evangelio. Luego, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, dice, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Oiga, descendieron otra vez al agua. Cree de todo corazón, le dijo. Si crees, puedes hacer. Entonces, si usted ya creyó en Jesús y no es bautizado, no hay nada que le impida a usted bautizarse. Como le dije, si está acompañado o acompañada, tiene que casarse para dar ese paso. Y si usted practica esa ordenanza, como dice el comentarista Wilton Nelson, que es una puerta de entrada hacia el nuevo pacto y adquirir los beneficios que Dios nos da como hijos o hijas suyas. Entonces vemos también, hermano, en el caso del apóstol Pablo. Vámonos al capítulo número 9 del libro de los Hechos. Adelante una o dos páginas más. Un poquito más adelante, ahí va a encontrar. Hechos, capítulo número 9, verso 8 y 9, y luego nos vamos al versículo número 17. Dice el verso 8, miren. Ya lo tenemos.
solo una página o dos más adelante lo va a encontrar. Dice el versículo 8 del capítulo 9 de Hechos, miren. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora vámonos al versículo número 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. 3 días habían pasado del gran apóstol de Dios, donde fue tumbado de parte de Dios porque iba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Iba a capturar a todos los cristianos que estaban en Damasco y presentarlos al tribunal judío en Jerusalén. Pero ahí tuvo un encuentro personal con Jesús, pero no fue nada grato, hermano, porque lo tumbó, lo tiró al suelo y cayó ciego al instante. Entonces Dios mandó a este hombre, Ananías, que anteriormente les había leído el versículo: ¿qué esperas? Levántate y bautízate, le dijo. Entonces aquí aparece primero Ananías en el 9 y luego el versículo que le había leído anteriormente. Entonces vemos, habían pasado 3 días cuando el apóstol de Dios fue bautizado. Ahí también tenemos lo que sucedió el día de Pentecostés. Vámonos al capítulo número 2 del libro de los Hechos. Capítulo número 2, verso 38 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Oiga lo que dice. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuánto tiempo había pasado según la Biblia cuando esta gente había creído? El ejemplo del eunuco de la región de Etiopía en África, Felipe lo iba evangelizando, creyó en Jesús y le dijo que creía de todo corazón. Aquí hay agua, le se bautizó. El apóstol Pablo, habían pasado 3 días y luego que recibió la sanidad y recibió su vista nuevamente, normal, se bautizó. Y aquí estas 3,000 personas fueron bautizadas el día de Pentecostés. Entonces, ¿qué significa eso? Que para bautizarse en agua, hermanos, no hay un tiempo específico. Mientras más rápido lo hagamos, es mucho mejor. Así tendremos comunión con Dios. Tenemos comunión con el Señor, porque entramos a la promesa del nuevo pacto. Pero ¿qué tal si desobedecemos? ¿Qué tal de aquel que se bautiza y continúa en su vida de pecado? Como dice el pastor general, la ceremonia es inválida. ¿Por qué? Porque si usted lee el capítulo 6 del libro de Romanos, ahí dice que es muerte al pecado, sepultura al mundo y resurrección a una vida nueva. ¿Y cuál es la fórmula? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dio la orden el maestro. Entonces el bautismo es por inmersión, no es por aspersión. El bautismo es un paso de obediencia a nuestro Señor Jesucristo. El bautismo lo podemos hacer en cualquier momento cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesús. No hay un tiempo específico.
Entonces, si usted no es bautizado, hoy es el momento que tome conciencia de esta ceremonia sagrada, como es la ordenanza que Jesús dejó en los bautizados. Como dice el comentarista bíblico, para que tengamos entrada al nuevo pacto y podamos adquirir todos los beneficios de esa gracia especial que solo nuestro Dios nos da. Entonces, como les explicaba, hermanos, si usted se bautizó pero continúa con su vida licenciosa, continúa con su vida de pecado, usted dice, mire, yo peco, no me pasa nada, yo amo al mundo. Pero ¿qué dice la Biblia? Si amas al mundo, eres un enemigo de Dios. El mundo y sus deleites pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Amas al mundo o amas a Dios? A Dios le da tristeza, hermanos. Le da mucha tristeza ver cómo la iglesia se está transformando antes del día del arrebatamiento. Recuerdo una vez una ancianita que iba saliendo, contaba un pastor de la central, que un hermano le agarró la tarde y iba corriendo para la iglesia, que sea el mensaje voy a llegar. Había un tráfico pesado ahí en Soyapango. Y aunque sea el mensaje, que sea un ratito va a llegar, pero ahí va el hermano corriendo. Y cuando llega al local de la iglesia ya no había nadie, solo una ancianita iba a salir. Y le dice, hermana, ¿ya terminó el mensaje? No, el mensaje ahorita comienza. El hermano corrió hacia el fondo de la puerta principal de la iglesia, y cuando vio, no había ninguna alma sentada en la silla, todo solo. Y luego regresa a buscar a la ancianita, le dice, hermana, ¿por qué me mintió? Yo no le he mentido. ¿Cómo no? Usted me dijo que el mensaje acababa de comenzar y ahí no hay nadie en la iglesia. No, híjole, el mensaje ya se predicó. Ahora lo vamos a poner en práctica al salir de ese portón del local de la iglesia. Entonces, el mensaje se predica acá en el local de la iglesia, pero lo ponemos en práctica cuando salimos el primer pie después del portón principal del local de la iglesia. Entonces, hermanos, si queremos disfrutar esa gracia especial que nuestro Señor Jesucristo nos da y somos bautizados, no amemos al mundo. Esperamos un día glorioso, esperamos un día muy especial como lo es el arrebatamiento de la iglesia, donde vamos a ser transformados de estos cuerpos corruptos a cuerpos de incorrupción. Pero muchos y muchas ya se están transformando acá en este mundo. Pero si usted ama al mundo y el mundo la está transformando, déjame decirle que la ceremonia que usted practicó quizás pueda ser inválida. No lo sé. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol da buenos frutos y todo mal árbol da malos frutos. Felipe era un diácono que fue llamado a servir a las mesas. Mire, y es tremendo lo que este hombre hizo, hermanos, porque llegó a Samaria, a un lugar enemigo, y les comenzó a predicar con poder y autoridad el evangelio de Cristo. Dice que la gente se maravillaba en escuchar a este hombre lleno del Espíritu Santo, de la gracia y del poder de Dios. Dice que los enfermos eran sanados, los demonios salían gritando de la gente. Había un gran avivamiento en Samaria. Y para terminar, el Espíritu Santo le habla y le dice, vete al carruaje, y se va, evangeliza al eunuco, a este tesorero de esta reina de lo que es de Candace, allá en Etiopía, en la región de Asia. Lo evangeliza, lo gana para Cristo. Este eunuco lleva un avivamiento allá a lo que es a Etiopía, el evangelio de Cristo, y luego este hombre es arrebatado y aparece en la ciudad de Azoto o Asdod, que se conoce según los romanos. Entonces, ¿qué significa, hermano? Aquellos que hemos creído en Dios, aquellos que le servimos a Dios con convicción, en obediencia y conocedor de la palabra, Dios va a hacer maravillas con usted, así como lo hizo con Felipe. Un diácono, imagínese un diácono, quizás en el organigrama de la iglesia local, quizás estaba hasta abajo, pero le creyó a Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios.
El Señor Jesús no tiene preferidos. El Señor Jesús trabaja con aquellos que le creen a Él. Si usted le crees a Dios, vas a ver maravillas. Solo déjate ir, solo créele a Dios. Como te dije, ya creíste en Dios, ahora créele a Dios y vas a ver maravillas. Deja que Dios te use. El mundo está convulsionando, el mundo está hundiendo, está muriendo en su pecado, y la respuesta la tienes tú en tu boca. La respuesta la tienes tú. No guardes silencio. En lugar de subir fotografías así en el Facebook, mejor suba textos bíblicos, exhortando a la gente, motivando a la gente, dándole palabras a la gente. Ocupemos las redes sociales para edificar el cuerpo de Cristo y para evangelizar a aquellos que no lo conocen. ¿Por qué? Porque la gente en un futuro no va a alegar ignorancia que no conoció la palabra de Dios. Un versículo que haya leído en la Biblia, ese versículo va a ser testimonio en contra de él cuando acuda delante de nuestro Dios. Así que si usted es bautizado, creámosle a Dios, sigamos adelante, no se detenga, ardamos en el fuego del Espíritu Santo y cambiemos este mundo para Jesucristo, hermanos. Ardamos en el fuego del Espíritu. Por eso este hombre, Juan Wesley, me impacta lo que él dijo. Este hombre cuando era niño iba a morir en un incendio. Por eso es conocido como la antorcha ardiendo. Este hombre ardía en el fuego del Espíritu. Este hombre, le dijeron una vez, señor Wesley, ¿usted cómo hace para que la gente venga a escuchar sus mensajes? Si el ministro está ardiendo, dijo, la gente va a tener que venir a ver ese fuego. Entonces, ¿qué significa, hermano? Que tenemos que arder en el fuego del Espíritu Santo. Porque si no ardemos en el fuego del Espíritu, el diablo nos va a devanar, vamos a dar lástima. Creámosle a Jesús, creámosle su palabra. Encendamos esa llama en nosotros, no nos apaguemos. El mundo nos está atacando a cada momento. Pero si usted no toma las armas de Dios, no toma las armas de la milicia de Dios, el diablo lo va a devanar. Siga adelante, no se detenga. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un poderoso guerrero que se llama Jesús de Nazaret, iglesia. Él venció al mundo, al pecado, al diablo y todo lo tiene sujeto debajo de sus pies. Y Él te dijo, te doy autoridad para que pisotees serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te va a hacer daño. Él lo dijo, es su palabra. Y su palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el alma, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. No te detengas, sigue adelante. Si eres bautizado, créele a Dios. No te detengas. Si no te has bautizado, da ese paso de obediencia y disfruta todo lo que el Señor Jesús tiene para usted y su vida. Sigamos adelante, amada iglesia. Ya el gran día se acerca. Las cosas se están poniendo peores, pero un día más, un día menos en la tierra. Así que preparémonos. Tengamos ese aceite del Espíritu Santo para recibir a nuestro Salvador allá en las nubes. Si usted perdió un ser amado y se fue con el sello del Espíritu Santo, en el trompetazo final se va a levantar en victoria. Y también nosotros seremos transformados. Seamos obedientes a la palabra, leámosla para que nadie nos engañe, porque si no, vamos a ser como Tamo cuando sopla el viento. Así que, amada iglesia, sigue adelante. En los desiertos y las tribulaciones de la vida, Dios no quiere que busque la ayuda en el hombre, Dios quiere que lo busque directamente a Él. Porque en los desiertos, las tribulaciones y las aflicciones de la vida, nuestra única fuente es el Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén, iglesia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Digámosle, Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Dios mío, porque eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Señor, muchas veces no somos dignos de ti, pero a ti te ha placido darnos el perdón de pecados, darnos una vida nueva. A ti te ha placido sellarnos con tu Santo Espíritu. A ti te ha placido que seamos hijos tuyos. A ti te ha placido, mi Dios, que seamos herederos y coherederos con Cristo. Gracias a su sacrificio precioso, tenemos entrada a ese lugar santísimo, Señor, donde un día estaremos frente a ti para adorarte,
para bendecirte, para exaltarte. Gracias a ti, Señor, entramos a ese lugar porque tú pagaste el precio por nosotros y nos has dado mandatos, ordenanzas para que llevemos tu nombre donde quiera que nosotros transitemos, mi Dios. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es muestra de su amor que hoy podemos obtener. Una vez más. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Yo no quisiera finalizar sin antes, iglesia, hacer dos invitaciones. Si usted está atravesando problemas, dificultades y sabe que está lejos de Dios, que usted necesita el amor de Dios, el calor del Espíritu Santo, que usted necesita una respuesta para su vida, pero quizás usted endurece su corazón, por eso es que Dios no llega a su vida. Pero esta noche Jesús la trajo a este lugar, y hoy es el momento en el cual usted le puede rendir su corazón a Jesús para entrar a esa gracia especial, para entrar a los beneficios que solo Jesús da. Si usted le va a entregar su vida a Jesús, levante su mano. Quiero orar por usted en esta noche. No diga yo lo voy a hacer mañana. El mañana no existe. La muerte anda rondando en este mundo. Si te mueres en tu pecado, te vas a ir a condenación. Yo te invito, si tú te vas a reconciliar con el Hijo de Dios o le vas a entregar tu vida, levanta tu mano. Quiero orar por ti en esta noche. ¿Hay alguien que le quiera rendir su vida al Hijo de Dios? Levante su mano, quiero orar por usted. O si quiere reconciliar con Él, hoy usted lo puede hacer. Solo levante su mano, no diga yo lo voy a hacer mañana. Mire, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Si usted le ha fallado a Dios, reconozca su falta y acérquese a Él, porque Dios al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Quiero hacer una última invitación. Si usted le va a rendir su vida a Jesús o se va a reconciliar con Él, levante su mano. Quiero orar por usted. ¿Alguien lo va a hacer? ¿Alguien quiere irse con la salvación que solo Jesús da esta noche? ¿Alguien quiere irse con Jesús en su corazón, que ha estado lejos de Él? Hoy es el momento. Yo te invito a que abra tu corazón. No diga yo lo voy a hacer mañana, pasado. Si has fallado, vuélvete al primer amor. Vuélvete al Hijo de Dios. Si no, pues digámosle: Padre, te damos gracias, Señor, por tus misericordias, por tus bondades. Gracias, Señor, por tu amor, por tus misericordias. El sacrificio que Jesús, díselo, hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Una última vez. El sacrificio que, díselo, por ti, por mí,
su amor, que hoy podemos obtener. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién reina? ¿Quién sana? Solo Jesucristo. Aleluya.